En este video quiero hablar de Epstein como un síntoma de la cultura de la muerte, de la ideología de género y de toda una serie de temas woke, la normalización de lo que podríamos llamar el... No sé si puedo decirlo aquí porque el otro video casi me lo han censurado, pero la decadencia moral que tiene como objeto niños. Por eso quiero enlazar este análisis que vamos a hacer hoy con básicamente la situación de Epstein y cómo Epstein es un síntoma de toda esa cultura de la muerte. Jeffrey Epstein, ese financista convicto por tráfico de menores, yo creo que representa un caso paradigmático de cómo las élites pueden encarnar y perpetuar una decadencia moral profunda en nuestra sociedad contemporánea. Me parece que son algunos de los temas más importantes que tenemos que analizar hoy, porque obviamente se ha revelado toda una red de poder, de dinero con la élite, donde no se salva casi absolutamente nadie, con una red de abuso, con documentos judiciales desclasificados en los últimos años y algunos, especialmente los más de 2 millones, 3 millones de documentos en los últimos días, con testimonios de sobrevivientes, con conexiones a figuras muy influyentes de la política, del mundo de las finanzas, del mundo académico, del mundo de los actores. No se salva absolutamente nadie, de la música. Entonces no estamos hablando aquí de un escándalo individual de este personaje, sino de un síntoma de tendencias culturales que me parece a mí son mucho más amplias y que obviamente en este análisis de la cultura, en esta batalla cultural, no podemos dejar de lado. Es decir, si alguien dice yo lucho por la batalla cultural, no podemos dejar de lado esta situación, especialmente las implicaciones de un personaje como este, porque es un síntoma y un paradigma de la cultura de la muerte, de la ideología del abuso de niños, del wokismo como un movimiento progresista extremo, de la normalización del abuso, de la decadencia moral total. Y esto es algo que lo quiero relacionar especialmente con otros temas de los cuales yo he hablado muchas veces, especialmente la ideología de género, especialmente el rol de las élites en la destrucción de la moralidad. Vamos incluso a hacer un análisis filosófico a partir de autores y pensadores que nos pueden dar luz acerca de esta situación que se está viviendo en el mundo de hoy, que es muy importante que nosotros la analicemos. Miren, el primer tema que quiero hablar es este, que es terrible realmente, porque están saliendo más y más documentos. Salió un artículo del Guardian que dice aviones privados, fiestas y eugenesia, el raro mundo de Epstein con los científicos, ¿no? El raro mundo de los científicos de Epstein. Este es un artículo del 2019, no es nada nuevo, pero donde se habla aquí de ideología de género, se habla aquí de transhumanismos, de ideas que son realmente claves para entender lo que es el progresismo. Epstein, este financiero convicto por el tráfico de menores, no solamente se vinculó a redes de abuso, sino también a ideas muy controvertidas, ideas muy peligrosas dentro de la ciencia, ideas que son muy peligrosas para nuestra sociedad, ideas que son muy peligrosas para el futuro del ser humano. Por ejemplo, Miklos ha hablado mucho de este tema del transhumanismo, pero es algo que no se ha desarrollado obviamente por los medios, me parece a mí, los análisis acerca del pensamiento que motivaba a este tipo, a este pervertido. Epstein tenía un interés enorme en el transhumanismo, en la mejora humana mediante la tecnología. Si ustedes leen el libro de Miklos Lukács, Neoentes, donde explica muy bien, es el mejor libro, me parece, que explica la tecnología, la tecnología aplicada a la transformación del ser humano, al transhumanismo. Bueno, este hombre que vemos aquí en la pantalla, estoy mirando por abajo porque aquí tengo mi laptop, este hombre es un paradigma de todo eso. De hecho, él juntaba científicos en su isla, en esta isla que recién veamos imágenes de cuando el FBI la tomó. Pero básicamente según se revela en muchos de los archivos que han salido a la luz en los últimos días, él tenía discusiones con científicos que llevaba a la isla para hablar sobre ideología de género, para la normalización de niños trans. Él, de hecho, financiaba
a científicos y académicos donde exploraba el eugenismo. Por ejemplo, de esto no se ha hablado mucho, ¿no? Él financiaba con millones de dólares todo lo que tiene que ver con la mejora genética de seres humanos. Él incluso financiaba a compañías que se dedican al transhumanismo. Curiosamente que son conceptos que se cruzan con los debates sobre el género. Como bien lo demostró Miklos, la ideología de género es la puerta de entrada al transhumanismo. Él tuvo conversaciones con científicos para promover intervenciones como hormonas o cirugías para mejorar el cuerpo humano. Y obviamente alineándose con aspectos muy radicales de la ideología de género. Y en ese sentido, quería mostrarles una publicación que me pareció muy realmente perturbadora. Dice: Epstein y la ideología transgénero más allá del tráfico sexual. Jeffrey Epstein no se limitó al tráfico de menores. Los correos electrónicos muestran que también conoció el concepto de niños transgénero y las estrategias para normalizar esta ideología de género radical. Y aquí nos encontramos con una serie de emails donde hablaba sobre cómo, por ejemplo, había que invertir en la transición no tanto de mujeres a hombres, porque a nadie les interesa eso, sino al revés, de hombres a mujeres, porque ahí vamos a encontrar lo mejor de dos mundos: un cuerpo de mujer con genitales masculinos. Y ahí, bueno, hacen toda una discusión interesante con todos estos correos electrónicos que revelan que Epstein, de hecho, estaba en conversaciones con científicos para promover la ideología transgénero y financiar investigaciones para tratar, obviamente, de ir mejorando cada vez más y llegar a un punto en el cual sea irreconocible que en realidad se trata de un hombre, por ejemplo, un hombre que se haya transicionado, que haya transicionado por así. Entonces aquí en este email, por ejemplo, se discute cómo normalizar los niños trans. Se habla de niños a partir de los 3 años. Se menciona que muchas mujeres transexuales son atractivas, las mujeres trans en realidad son hombres, cómo ganan dinero fácilmente. Y por lo tanto eso puede ser un negocio gigantesco, aunque tiene sus costos como las hormonas semanales, pero básicamente es realmente preocupante. ¿Con quién está hablando aquí? Esto es muy interesante. Habla con Robert Trivieres. Y si nosotros vamos a Google y ponemos Robert Trivieres, bueno, aquí estoy usando Brave. Robert Trivieres es un biólogo evolucionario de los Estados Unidos. Muy interesante, no es cualquier persona. No es cualquier persona. De hecho, él recibió financiaciones. Hay muchos artículos ahora que están saliendo. Él enseñaba en la Universidad Rutgers en New Jersey. Los diarios de New Jersey ahora están sacando que él recibió miles de dólares para la investigación de estas cuestiones de parte del mismo Epstein. Eso es muy importante cuando nosotros vemos el dinero que está detrás para promover, obviamente, la ideología de género. Eso es interesantísimo. Él tiene 82 años, vive en Washington, estudió en Harvard University, influenciado por Richard Dawkins, por ejemplo, por Steven Pinkers. Ha recibido premios muy importantes en el mundo académico y se dedica a la biología evolucionaria. Y básicamente aquí tenemos artículos donde dice que los emails muestran cómo estuvieron en conversaciones con Epstein para cuestiones de género, para cuestiones de transiciones y para investigaciones genéticas que tienen que ver con el transhumanismo. Y esto es lo importante, ¿no? ¿A dónde iba el dinero de Epstein? Está muy relacionado con la ideología woke, está muy relacionado con el progresismo, está muy relacionado con la ideología de género, está muy relacionado con el transhumanismo, hasta el punto de hablar de darle hormonas a niños de 3 años para estas transiciones. Entonces, Epstein sí era, y esto lo podemos decir con seguridad, sin temor a equivocarnos, Epstein era un financista de la ideología de género y ya tenemos las pruebas para afirmarlo. Bueno, estas imágenes que vemos aquí fueron de cuando lo llevaron a testificar delante. Miren cómo se queda quieto y no se mueve. Ahí está. Está escuchando las acusaciones, cuándo fue el juicio y tuvo que testificar delante tanto del Congreso como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, este hombre era un financiador y un promotor de ideas relacionadas a la ideología de género radical, a la hormonización infantil, al transhumanismo. De hecho, tenía una red enorme de personas, de científicos, de biólogos, de activistas del género. Estaba muy conectado con Larry Summers. Para quienes no sepan quién era Larry Summers,
era el presidente de Harvard y a partir de él es que él también podía financiar. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que ustedes vean la cara del personaje. Este es Larry Summers, economista, quien fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, pero que también él sirvió como secretario del Tesoro desde el 99 al 2001 con Clinton y luego fue el presidente de Harvard desde el 2001 al 2006. De hecho, yo cuando estuve visitando Harvard, de visita, no estudiante, cuando fui a conocer Harvard mientras estaba estudiando en los Estados Unidos, Larry Summers era el presidente y luego fue el director del Consejo Económico Nacional del 2009 al 2010. Nació en el 54, tiene 71 años, estudió en Harvard y obviamente que a través de este personaje, no vamos a decir la etnia porque te acusan de cualquier cosa, pero es impresionante cómo la red de Epstein incluía a todos estos personajes como Summers, como Noam Chomsky, del cual hablamos en el video de ayer, que mantuvieron muchísimos contactos con este pervertido. Ahora, una cosa que es importante, que lo dije en el video de ayer también, los contactos que se han mantenido, a mí los que me interesan son los post-2008, después de su condena, después de haber estado en la cárcel, después de que lo hayan liberado por ser un agente de inteligencia, tal vez trabajando tanto para la CIA, posiblemente para el MI6 en Inglaterra también, pero especialmente obviamente para el Mossad. Básicamente hay varias teorías, una de que él chantajeaba a muchas personas y trabajaba para varios servicios de inteligencia y de acuerdo a cómo lo necesitaban, él les daba información comprometedora, pero otra teoría también es que principalmente era un agente del Mossad y por eso recibió tanto dinero de muchos millonarios que son también grandes financistas del Estado de Israel y a partir de ahí creó toda esta red, ¿no es cierto?, de abuso, de control y demás. Pero volvamos al tema nuestro de la cultura de la muerte, de la ideología woke, de toda esta situación realmente terrible que está saliendo a la luz y podemos decir tranquilamente cómo realmente él estaba también detrás. Lo vemos en los correos, hablando de género, en contextos del poder, de la élite, donde la ideología se usa para dividir o normalizar cambios sociales. Y obviamente que nosotros podemos ver aquí que hay una agenda mucho más grande. Epstein con lazos a élites globales que también impulsaban narrativas que faciliten el abuso. Y todo esto disfrazado de progreso, ¿no? ¿Cómo puede una persona normalizar intervenciones en menores, ¿no? Cuando a la vez este hombre traficaba personas? ¿Qué es lo que buscaba realmente él? ¿Qué es lo que buscaba? Alguno dirá, bueno, pero no hay evidencia concluyente de que Epstein creara la ideología de género. Es que no se trata de eso. No estamos diciendo que él sea el creador de la ideología de género. Lo que estamos diciendo es que una vez que comienzan a surgir estas ideologías, él se convierte en un financista. Si habrá sido el mayor financista o no, a mí no me interesa tanto. A mí lo que me interesa es cómo él básicamente tenía contactos con biólogos evolucionarios, con pensadores, para tratar de promover el eugenismo, que está muy inspirado con el nacionalsocialismo alemán, cómo él estuvo interesado en la inteligencia artificial, por ejemplo, para aplicarla entonces a las transiciones de género, cómo estuvo interesado en la inteligencia artificial para aplicarla a la eugenesia, al desarrollo, la mejora genética del ser humano, al transhumanismo. Entonces, es algo que no podemos negar, cómo todos estos correos, estos emails, demuestran de que él, de hecho, estaba discutiendo ideas de género financiadas por él, estaba discutiendo ideas del transhumanismo y tenemos las pruebas de que él le daba a todos estos científicos, en algunos casos cientos de miles de dólares para sus investigaciones. Entonces, ¿era un mecenas Jeffrey Epstein de ideas transhumanistas? Sí. ¿Era un mecenas de ideas eugenéticas? Sí. ¿Era un mecenas de estudios que promovían la transición de género, la hormonización de niños a partir de los 3 años? Sí. Y esto es algo nuevo que ha salido en los últimos archivos y a mí me parece muy importante discutirlo. A ver, no podemos andar por el mundo hablando de ideología de género y callarnos de esto de Epstein porque afecta al Estado de Israel. Porque yo sé que hay muchos derechistas de los Estados Unidos, de muchos lados, que han hablado mucho de la ideología de género, pero cuando toca el tema de Epstein con el Estado de Israel se quedan callados por no sé qué intereses supuestamente o seguramente los financian. Ustedes nunca van a ver a la derecha diario hablando, por ejemplo, de la conexión de este personaje con Israel y especialmente cómo a partir de ahí financiaban la ideología de género, el transhumanismo a través de la inteligencia artificial y un montón de cosas más. Entonces,
todos estos archivos, que quede claro, nos revelen cómo las élites usaban de estos temas, cómo las élites discutían estos temas, cómo financiaban estos temas, cómo él era un intermediario muy importante en la investigación de estos temas, y obviamente que además de eso tenemos las cantidades de víctimas, obviamente de abuso, que se han vuelto el foco, y obviamente el foco debe estar realmente con esto, no digo absolutamente que no. Entonces, es interesante y quiero hacer referencia a cómo este señor es un síntoma de la cultura de la muerte. Sabemos que este concepto de cultura de la muerte fue acuñado por Juan Pablo II en una encíclica que él escribió, el Evangelium Vitae, de 1995. Un concepto de cultura de la muerte que yo personalmente en su momento primero lo entendí haciendo referencia a cultura de la muerte, una cultura que promueve el aborto, una cultura que promueve la eutanasia, una cultura que promueve, por ejemplo, la ideología de género. Él ya hablaba, Juan Pablo II, de la idea del género en ese entonces, uno de los primeros a nivel mundial de comenzar a criticarla. No la llamaba ideología de género, ese fue el Papa Benedicto XVI, el primero que acuña el concepto de ideología de género. Pero una cosa interesante, después de pensar mucho sobre las palabras de Juan Pablo II, sobre sus escritos, yo creo que estoy convencido de que él no se refería directamente a todos estos actos de la muerte. Esos simplemente son síntomas. El Papa Juan Pablo II hablaba de algo mucho más profundo, de una cultura que es muerte porque no tiene nada que ofrecer. Busca destruir absolutamente todo. Busca destruir todos los valores, las tradiciones. Es una cultura que está detrás del relativismo y que obviamente describe una sociedad que devalúa la vida humana. Entonces, cultura de la muerte hace referencia no tanto al aborto, por ejemplo, no tanto a la eutanasia, no tanto a la ideología de género, las transiciones. Esos son síntomas de algo mucho más profundo y más peligroso que ocurre antes, que es devaluar la vida humana, que es hacer una diferencia. Por ejemplo, Epstein en los archivos habla de cómo ellos, su grupo, su etnia, los J, que si lo digo me van a censurar o me van a acusar de antisemita porque así de tonta es la gente. Él dice, nosotros somos superiores y los Goyim sirven para servirnos a nosotros. Entonces, esto es un hecho. Esto lo dice Epstein, no lo digo yo. Esto no es una teoría de la conspiración. Esa es la visión que tenía este señor. No digo que todos ellos, todos los miembros de esta etnia o grupo religioso, son muchas etnias en realidad, porque hay muchos que se metieron muchos siglos después, que no lo son en realidad, si vamos a ir genéticamente hablando. Pero bueno, ese es otro tema. Acá de lo que estoy hablando es cómo hay ciertos personajes en estos círculos de poder con mucho dinero, millonarios, que ellos ven al resto de los seres humanos como una categoría menor que deben trabajar para ellos, los Goyim, ¿no? Y cómo básicamente esas personas no tienen valores, esas personas no tienen dignidad, esas personas no son objeto de nuestro respeto. Y por eso el abuso. Por eso la devaluación de la vida humana promoviendo prácticas como el aborto, como la eutanasia, como la explotación de los débiles. Y ahí nos va a hacer, hay cosas que nos tienen que realmente hacer muchas preguntas. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos y busca todas las clínicas donde se realizan estas prácticas aberrantes del aborto, nos vamos a encontrar que hay una coincidencia muy grande en cuanto a la etnia? Entonces, Epstein capaz que nos está dando una clave de eso, porque miran al resto como no humanos. Esa es la realidad. Entonces eso lo tenemos que denunciar, no podemos quedarnos callados por eso. A ver, si viene una persona, un multimillonario, y dice que los no blancos, vamos a decir así, los no blancos, ellos no tienen dignidad humana, obviamente que se va a exigir la denuncia de esa persona. Entonces, ¿por qué cuando Epstein hace referencia al resto como prácticamente no humanos y por eso él tiene licencia para abusar, él tiene licencia para traficar, él tiene licencia para promover el aborto, tiene licencia para promover la eutanasia, tiene licencia para promover la ideología de género? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que hay un problema mucho más profundo de esa cultura de la muerte. Y Epstein obviamente es un exponente vivo de eso, porque su operación de tráfico involucraba a niñas menores de edad, de 13 años, de 14 años, las trataban como objetos desechables para el placer de las élites. Los archivos de hecho revelan, y esto es terrible, cómo reclutaba víctimas vulnerables, muchas veces de entornos socioeconómicos precarios. Entonces el pobre no tiene dignidad prácticamente.
les prometían oportunidades laborales, oportunidades educativas, solamente para someter a estas personas, a estas niñas, al abuso sistemático. Y esto no es un crimen solamente. Sí, es un crimen, obviamente. Un crimen por el cual lo soltaron ya que era agente de inteligencia. No, es algo mucho más profundo que un crimen. Es una manifestación, me parece a mí, de una mentalidad antivida, donde la dignidad humana se sacrifica en el altar del poder y el hedonismo. ¿Y por qué se sacrifica la dignidad en el altar del poder y el hedonismo? Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, a ver cuál es la ideología que tienen estos tipos. ¿Cuál es la ideología de los Rockefeller, de los Rothschild, de los Epstein, de los Wessner? ¿Cuál es la ideología que los motiva? De los Netanyahu, de los Judith Butler, de los Jeremy Firestone. Ah, Pablo, eres antisemita. A ver, no señor, yo simplemente estoy nombrando a todos los líderes de la cultura de la muerte. Si después coinciden todos ellos en pertenecer a un grupo determinado, se lo tienen que comenzar a plantear entonces, porque ellos mismos. ¿Por qué esa cosificación del ser humano? ¿Por qué esa cosificación de los niños? Viéndolos no como seres sagrados, sino como recursos explotables. ¿Qué ideología está detrás de estas personas para ver al resto de los seres humanos, o a los Goyim, o como sea, como recursos explotables? ¿Qué ideología hay detrás? Y no nos tenemos que quedar callados al respecto. Ah, Pablo, no digas nada porque Dios te va a castigar si tú los criticas. No, señores, Dios me va a bendecir por luchar el buen combate. ¿O acaso Dios castigó a los profetas? ¿O acaso Dios castigó a Jeremías cuando criticó a ese pueblo de Dios? ¿O acaso Dios castigó a Isaías? Ah, pero mataron a los profetas. Obvio que los mataron. ¿Por qué los mataron? ¿Y acaso eso fue un castigo de Dios? ¿O fue simplemente una muestra del poder de Dios? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Que a mí me puede matar también? Obviamente que sí, como lo mataron a Charlie Kirk. Y como seguramente van a limpiar a muchos más que se animen a hablar de estas cosas. ¿Pero qué? ¿Por eso nos vamos a quedar callados? Porque a mucha gente le han lavado la cabeza, señores. A mucha gente le han lavado tanto la cabeza que no se puede criticar a este señor. Ay, porque él es del pueblo elegido. No, señores. Sus actos no son una manifestación del pueblo elegido. Y ser del pueblo elegido tiene un objetivo histórico y teológico real, que era para traer a Jesucristo, el Salvador del mundo. Y eso ya ocurrió. Y los elegidos son todos aquellos que aceptan a Cristo como el Mesías, como el Señor. Porque solamente aquel que crea en Él se salvará. No seamos tontos, por favor. No seamos tontos. ¿Cómo es que la gente ha perdido el sentido común? Y falsos pastores, porque hay que decir eso, falsos pastores le han lavado la cabeza. Falsos pastores que muchas veces reciben dinero para promover una agenda geopolítica, para hacernos creer que ellos, este personaje, por ejemplo, Epstein, este degenerado, tiene más valor que el resto de los seres humanos. No, señores. No, señores. Miren, la corrupción moral en las figuras poderosas debe ser denunciada siempre. Y este personaje es un claro ejemplo de cómo las élites, los banqueros, los políticos, las celebridades, de hecho operan en un vacío moral. Entonces no son pueblo de nadie. Quienes actúan así no son pueblo de nadie. Con esa voluntad de poder descontrolada donde los superhombres se sienten por encima de la ética común. Porque ¿saben qué? Estos personajes llevan a nuestra sociedad a una decadencia que termina contaminando a todos. Y yo no quiero que Epstein y su actitud moral me contamine. Porque lo decía en el video de ayer. La gente común va a decir, si Epstein podía hacer eso, ¿por qué yo no? Si ellos pueden tratar al resto de no seres humanos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Con los bolivianos, con los paraguayos, con los senegaleses. ¿Se entiende cuál es el problema moral detrás de todo esto? Y hay una ideología que no la puedo mencionar aquí, que es la ideología de la pedo. Esta es la ideología detrás, que está totalmente normalizada en este contexto woke de Epstein. Y de hecho, esta ideología pedo, aunque sea marginal en la montaña de escritos académicos del wokismo y del progresismo y de la ideología de género, sí ha sido debatida en círculos académicos, en círculos activistas LGBTQ desde los años 70. Veamos el caso de NAMBLA, por ejemplo. Veamos de los textos de autores posmodernos que cuestionan tabúes sexuales. Veamos los textos de Jeremy Firestone. Entonces, aquí tenemos un intento de despatologizar
incluso atracciones a menores. Han habido discusiones en el mundo de la psiquiatría para distinguir, por ejemplo, la pedo del abuso. No, ser pedo no es ser abusivo. Lo ha hecho la misma ex ministra de Igualdad de Género de España, Irene Montero, la que ahora está promoviendo la inmigración ilegal. Pero ella, antes de hacer eso, se dedicaba a promover básicamente el abuso, diciendo que mientras consientan vale todo. Es lo que decía Shulamit Firestone, es lo que decían todos estos autores. Entonces, las acciones de Epstein, y que por eso le tomaron la isla, el FBI. Esto fue cuando llegaron los de ICE, llegaron ahí los de el FBI. ¿Por qué llegaron a esa isla? Porque involucraban a menores, porque obviamente normalizaban el abuso bajo el disfraz del consenso, de oportunidades, de consentimiento. Y aquí nosotros vemos el vínculo extremo que hay entre la ideología woke, el progresismo, la fluidez del género, el identitarismo, la liberación sexual. Entonces, ahí vemos la ESI. Ahí vemos la ESI también. La ESI es una normalización de toda esta ideología que promovía Epstein, introduciendo conceptos de género. Hay una coincidencia total con su ideología, con la orientación sexual, con la liberación, los drag queens, con los niños. ¿Qué es eso sino la normalización de la exposición a conductas aberrantes a niños? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso sino? Incluso tenemos a teorías queer que cuestionan el concepto de inocencia infantil. Hay teorías queer que dicen que el concepto de inocencia infantil ha sido impuesto para básicamente controlar a esos niños. Entonces, aquí tenemos toda una cultura que facilita que se minimice la realidad de los abusos. Por eso no nos debe sorprender la conexión entre los archivos de Epstein, con este personaje, con las élites de Hollywood, con los políticos, con los ideólogos de universidades, con el mundo académico. ¿Se entiende cuál es el problema? Vivimos en un mundo donde la decadencia moral es estructural, y esto es un fruto del relativismo. Esto es un fruto de una ideología que busca desafiar la biología, que promueve transiciones, que termina erosionando realidades biológicas, que termina exponiendo a niños a confusiones tremendas realmente, y que luego todas estas redes de estos tipos que ven a esos niños como alguien menos que un ser humano, los pueden explotar. Y todo lo hace en nombre de la liberación, curiosamente. Esto es algo muy grave, porque estamos hablando entonces de la normalización del abuso como un síntoma de decadencia moral. Si nosotros tuviésemos que decir cuál es el problema principal de la decadencia moral, es el abuso. Un abuso con sistema de encubrimiento. De hecho, los fiscales le dieron tratos preferenciales a este tipo, cuando en el 2008 en Florida hicieron un acuerdo porque era agente de inteligencia, y las élites ignoraron esto, participaron en esto, siguieron reuniéndose con él a partir del 2008. Por eso es muy grave esto. Si un millonario viene y me dice, yo me reuní con Epstein, pero en cuanto ocurrió eso no lo vi nunca más, bueno, yo lo entiendo, pero ¿qué pasa con los Bill Gates? ¿Qué pasa con Elon Musk, con Steve Bannon? ¿Qué pasa con los Clinton? ¿Qué pasa con tantos otros que se reunían con Jeffrey Epstein sabiendo eso? ¿Estaban normalizando el abuso? Y sí, ciertamente que sí, porque ponían por encima las conexiones, los beneficios. Esto es muy grave. Esto es muy grave, realmente. Y lo tenemos que decir. Tenemos que hablar de la decadencia moral. Que obviamente esto va a terminar en una erosión de la confianza institucional. Y está muy bien. Miren, el 69% de los ciudadanos de los Estados Unidos en este momento creen que el gobierno está ocultando los detalles más importantes de Epstein. Yo también lo creo. Me incluyo en el 69%. No sé ustedes, coméntenme si ustedes se incluyen en el 69%. Pero esto es tremendo. Entonces, como lo dije en el video de ayer, es impresionante la desconexión que hay entre la sociedad y la gente que está en el poder. Porque la gente que está en el poder luego está con todas estas élites globales de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del CEPAL,
del Foro Económico Mundial. Y desde ahí se relativizan todas las verdades morales, biológicas, todo en nombre del progreso. Pero todo esto es la cultura de la muerte de la cual estaba hablando recién. Una cultura de la muerte que busca sacrificar a niños vulnerables. Entonces, el caso de Epstein no es un caso aislado. Es un espejo de una sociedad en decadencia, donde el wokismo, donde la ideología de género, donde todas las élites convergen, todas convergen, en un relativismo que obviamente termina normalizando lo inaceptable. Entonces, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar esto? ¿Qué vamos a hacer para cambiar esta situación? Yo creo que necesitamos, queridos amigos, un retorno a principios éticos absolutos. ¿Qué son los principios éticos absolutos? Que la dignidad del ser humano es inherente, que el derecho a la vida es inviolable, que el derecho a formar una familia es fundamental, que el derecho a buscar la verdad, especialmente la verdad sobre Dios, es un derecho inviolable del ser humano, porque solamente a partir de esa búsqueda es que vamos a salir de esta situación. Solamente a partir de esa búsqueda es que nosotros vamos a salir adelante. Y yo de mi parte, porque algunos dirán, bueno, ¿qué vas a hacer, Pablo, para cambiar esto? ¿Qué vas a hacer de tu parte? Por esto estamos poniéndole un esfuerzo gigantesco a esta academia, para tratar de formar a todos aquellos que quieran formarse de la mejor manera posible. Es la manera de hacerle guerra a esta locura. Esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que yo sé hacer. Esto es lo que sé, por medio de una academia, donde todos ustedes pueden apoyar este trabajo. Yo no tengo nadie que me financie. Es impresionante cómo la ideología de género encuentra millonarios, encuentra Epsteins. Contra eso estamos luchando. Pero ¿saben qué? Le vamos a ganar entre todos. Porque nosotros no necesitamos esos millones. Nosotros tenemos al lado la verdad. Nosotros necesitamos solo lo mínimo y necesario para poder operar. Por eso los invito a suscribirse. Es por eso que yo estoy... Miren, por eso puse ahora en pantalla esto. Es por eso que estoy haciendo esto. Yo quiero que se entienda que estamos luchando contra una cultura de la muerte tremenda y que tenemos que defender nuestros valores. Acá tengo un video muy esclarecedor al respecto, en las sesiones sin censura. Son videos que obviamente no podemos hablar aquí en este canal, porque me lo van a censurar. Miren lo que son los diseños. Realmente estamos haciendo un trabajo enorme. Los clubes de lectura apuntan en lo mismo, la misma dirección. Los cursos exclusivos, y ya se vienen más cursos exclusivos. Las conferencias. Entonces, queridos amigos, todos aquellos que quieran apoyar este trabajo para luchar contra esa cultura de la muerte, para luchar por nuestra cultura, por nuestros hijos, por nuestras familias, yo los invito a que se suscriban a la academia. Y gracias por ver este video, gracias por suscribirte a este canal, gracias por comentar. Quiero que comenten, que me den sus opiniones. Me gusta mucho leer lo que ustedes ponen. De ahí estoy sacando muchas ideas también para videos futuros, así que gracias también por comentar, criticar, dar otros puntos de vista. Ustedes con toda libertad exprésense. Porque este es un canal para pensar, este es un canal para dialogar, este es un canal donde no censuramos. Si alguna vez a ustedes no les aparece un comentario es porque YouTube lo censura. Así que, queridos amigos, muchas gracias y nos vemos mañana.